Hola, buenas tardes. Hoy les presentaremos el tema de tintas penetrantes y defectología. Nosotros somos el equipo número 4, que está conformado por Lourdes Maribel Romo Ruiz, Leslie Yamile Ibarra Díaz, Marco Antonio Costa Maldonado. Ok, yo voy a hablar sobre los tintes penetrantes, que es un ensayo no destructivo. Rápidamente voy a dar una pequeña introducción sobre qué es un ensayo no destructivo. Un ensayo no destructivo son aquellos ensayos que no alteran la forma ni las propiedades de un objeto, no producen ningún tipo de daño en él o daña prácticamente, su daño es prácticamente imperceptible. Para alcanzar los procesos de control de calidad de estos ensayos, se examina por medio de las técnicas de tintas penetrantes, partículas magnéticas y radiografía industrial. Ahora sí, les voy a hablar sobre las tintas penetrantes que anteriormente les hablé que es un ensayo no destructivo, que es una amplia aplicación en la industria de los materiales después de la radiografía industrial y las partículas magnéticas. Su origen proviene de los procedimientos de aceite y blanqueo. Cuando son aplicados correctamente, las tintas penetrantes nos permite detectar gran variedad de efectos como poros, picaduras, fisuras producidas por fatiga o esfuerzos térmicos y fugas en recipientes herméticos entre ellos. El ensayo por líquidos penetrantes está basado en un sistema que comprende un penetrante, un método de eliminación del exceso de penetrante y un revelador, que proporciona indicaciones visibles de las discontinuidades abiertas a la superficie en materiales no porosos. Los materiales sometidos a esta inspección en su mayoría son los metales, pero en algunas ocasiones utilizan materiales de plásticos y cerámicos. Ahora muy bien, les voy a hablar sobre las ventajas de las, de los, las ventajas que son para este método. Son económicos. Este tipo de ensayos es muy económico ya que no requiere una gran variedad de maquinaria para su correcta realización. Son sencillos. Es muy sencillo de realizar y esto permite que se pueda desarrollar en casi cualquier lugar debido a que no precisa unas condiciones muy específicas. Son muy rápidos. Los ensayos de inspección por líquidos penetrantes destacan por la rapidez del proceso y por la posibilidad de dar resultados inmediatos. En el mismo momento en que se realizan, se puede hacer un primer diagnóstico. Numerosos materiales. Se puede realizar en numerosos materiales, incluso materiales que no sean ferrosos o metálicos. El único requisito es que sean materiales no porrosos. Ese es el otro punto, que son materiales porrosos que se relacionen con materiales tales como las rocas, el suelo, tejidos vivos, espumas y productos de papel. El tamaño. No importa en qué tamaño o forma sea la pieza, será inspeccionada de cualquier modo. Ahora sí les voy a hablar sobre las desventajas. No examina materiales que sean porrosos. Anteriormente les hablé que este tipo de ensayos no destructivos no se puede realizar en materiales que sean porrosos. La propia porosidad del material puede confundir los resultados de este ensayo. Analiza solo la superficie. Estos ensayos solo sirven para analizar la superficie de los objetos a ser estudiados. No podrían emplearse para analizar imperfecciones ubicadas en otro lugar. Y por último, condiciones de limpieza. Si la superficie de la pieza no se encuentra en perfectas condiciones de limpieza, el ensayo puede dar como resultado errores. De ahí que sea fundamental realizar una limpieza exhaustiva al material antes de realizar la inspección. Ahora muy bien, les voy a hablar sobre los tipos de tintas penetrantes que se clasifican en dos. La clasificación 1, que es la sustancia con la que se mezcla. Existen dos tipos de estos, el tipo A y el tipo B. El tipo A, penetrante fosforescente, que son aquellos mezclados con sustancias fosforescentes visibles con la luz negra o blot, que ahí se mira claramente que
cómo está todo negro y se está analizando el material y los tipos de tintas penetrantes o visibles que son mezclados con colorantes, generalmente son rojos y son visibles a la luz natural. Ahora sí, les voy a hablar sobre la clasificación 2, clase de remoción, que son 4 procesos: removibles con agua, removibles con solventes comunes, removibles con solventes especiales, removibles con agua después de ser emulsificados. Y la clasificación 2 se clasifican en 2 tipos, el A y el B, según el tipo de clase de remolución que tiene. El tipo A1, penetrante fosforescente removible con agua, son aquellos que adecuado para remover discontinuidades de pequeñas dimensiones en piezas con superficie más o menos lisas, mantiene sus propiedades durante largo tiempo. El tipo A2, penetrante fosforescente emulsificado y removible con agua. Son aquellas que son de fácil remoción en la superficie, mayor sensibilidad en la revelación de pequeños defectos, buenos resultados de inspección, menor tiempo de penetración, detecta discontinuidades poco profundas. Y por último, la A3, penetrantes fosforescentes removibles con solventes, muy utilizados en los equipos portales de ensayo vendidos comercialmente en forma de aerosol. Se emplea en inspecciones de mantenimiento. Y aquí sí claramente utilicé ejemplos de aquello. Tipo B, penetrante y colorantes removibles con agua. Al utilizar, los defectos serán visibles después de algunas horas, perfectamente visibles a la luz natural. El tipo B2, penetrante y colorantes emulsificados y removibles con agua. Son aquellos que son visibles a la luz natural con alta penetración. Y por último, el tipo B3, penetrantes colorantes removibles con solventes. Utilizado para piezas de paredes delgadas o para controles locales en grandes piezas. Las características de los líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes poseen las propiedades de filtrarse a través de las descontinuidades que presentan los materiales basándose en la acción de capilar, siendo así la capacidad de que poseen los líquidos de ascender y descender por dos paredes cercanas entre sí. El penetrante se aplica sobre la superficie limpia y se seca y la parte seca de la pieza. Por cualquier método que humedezca totalmente la superficie, ya sea por rociado o con brocha, todas las superficies deben de cubrirse totalmente para permitir que mediante la acción de capilar el penetrante se introduzca en las descontinuidades. En la siguiente diapositiva les explicaré los pasos en la aplicación de ensayos de no destructivos de tintas penetrantes. Primero se hace la limpieza. Esta se realiza para eliminar cualquier rostro de aceite, grasa, polvo, óxido, tintas o partículas protectoras. En general, todo aquello que impida la obserción de las tintas por el material. Los métodos más recomendables para realizar la limpieza son detergentes, solventes o chorro de vapor. El siguiente paso es la impregnación de la pieza, es donde se realiza la aplicación de la tinta penetrante, como podemos ver ahí una imagen. Y después está el tiempo de penetración. Ahí se encuentra una fórmula donde la L es la profundidad que alcanza por el líquido de fisura durante el tiempo de penetración. La T es el tiempo de penetración. La G es la tensión superficial del líquido penetrante. Y está el ángulo de equilibrio, el ángulo de equilibrio del líquido y la superficie de fisura. La R es la viscosidad del líquido penetrante.
Mientras mayor sea el coeficiente de penetración, mayor será la velocidad de penetración. Después está el siguiente paso, que es la remoción del exceso de líquido. Es muy importante el estado y acabado superficial del metal. Las superficies rugosas, como las de las soldaduras o las piezas fundidas, presentan mayor dificultad en la remoción. Después está la aplicación del revelador. El revelador es un polvo muy fino que se aplica después de la remoción del penetrante de la superficie o el metal. Su función es absorber el penetrante del interior de las discontinuidades superficiales y extenderlo a cada lado de las discontinuidades para indicar posibles defectos. Después está la inspección. Las discontinuidades empiezan a aparecer lentamente después de unos 5 minutos. Después sigue el paso de registro de defectos revelados. En los defectos revelados en el líquido penetrante rojo, se puede ejecutar mediante una fotografía o películas sensibles al color rojo. En el líquido penetrante fluorescente se utiliza la luz negra. Como pueden ver en la diapositiva, está una lámpara. Ahí es donde se utiliza en el líquido penetrante fluorescente, la luz negra. Y por último está el barniz pelante. Este se rocía sobre las discontinuidades de la pieza, formándose así una capa delgada que es fácil de remover y sirve para la memoria de inspección. Siguiente, por favor. Ok, ahora se hablará sobre la defectología. Para comprender la defectología hay que tener en cuenta dos conceptos: discontinuidad y defecto. Discontinuidad es cualquier indicación anómala que se detecta en una pieza durante su producción inicial, fabricación o en el servicio. El defecto es cuando la discontinuidad es inaceptable de acuerdo a un criterio establecido. Por lo tanto, un defecto se define como una discontinuidad que por naturaleza o por efecto acumulado hacen que una parte o producto no sea capaz de satisfacer las normas de aceptación. Desde finales del siglo XIX se evidencian los procesos de soldadura, que fue utilizada por herreros para construcción de armas y herramientas. Con el paso del tiempo y descubrimiento de las nuevas propiedades de los metales, se desarrollaron técnicas de inspección para detectar los defectos presentes. Una soldadura defectuosa sería una soldadura que contenga uno o más defectos. Los defectos están agrupados con la clasificación 5 del Instituto Internacional de Welding, donde se clasifican 6 grupos: fracturas, cavidades, inclusiones sólidas, penetración, forma incompleta y defectos varios. Las fracturas son la primera categoría de defectos de soldadura. Una fractura es una discontinuidad caracterizada por unos bordes agudos y una gran relación entre longitud y anchura. Pueden clasificarse como fracturas superficiales, que son las que se pueden observar sobre la superficie de la soldadura por medio de la inspección visual, y fracturas internas, que se presentan bajo la soldadura, incluso debajo de la zona afectada. Por el calor, muchas veces esas fracturas pueden ser muy pequeñas para ser detectadas por la simple inspección visual, pero aún así no dejan de presentar un factor de riesgo. Este tipo de fracturas pequeñas se denomina fisuras, o si son extremadamente pequeñas, microfasuras. En la segunda clasificación, el principal defecto son las cavidades. El tipo más común es la porosidad. Esta se usa para describir los huecos globulares libres de todo material sólido que se encuentra con frecuencia en los cordones de soldadura. Los gases que forman los huecos se derivan de los gases liberados por el enfriamiento del metal de la soldadura como consecuencia de la reducción de solubilidad al descender la temperatura. Algunas acciones correctivas para la porosidad superficial son limpiar la soldadura y usar metal de base correcto para usar electrodos de bajo hidrógeno. Las inclusiones sólidas son un tipo de defecto donde en el mayor de los casos se consideran un defecto superficial o interno, es decir, no puede ser detectada fácilmente por inspección visual,
Se necesita recurrir a los ensayos con tintas penetrantes, radiografías o ultrasonido que permita detectar este tipo de defecto. La fusión incompleta es un defecto conocido como carencia de fusión. Es simplemente una gota de soldadura en la cual ocurre la fusión a través de toda la sección transversal de la unión. Es decir, la soldadura depositada no llena completamente la preparación de la unión o que hay un espacio entre los cordones o pasos en la raíz de la unión. Uno de los principales problemas es producción de esfuerzos y tensiones a raíz de este defecto. Forma incompleta. Los efectos tratados en esta parte son las formas imperfectas o contornos inaceptables. Los principales efectos es el socavado o socavamiento. Los principales problemas que genera el socavado es que produce un amplificador de esfuerzos que causan problemas cuando hay un impacto o fatiga en la estructura y también el servicio a bajas temperaturas. Los efectos varios son los no incluidos anteriormente, incluyendo golpes de arco, en los cuales el soldador accidentalmente permite que el electrodo toque el metal base junto a la unión dejando una cicatriz en la parte. Salpicadura excesiva, en la cual caen gotas de metal de soldadura fundido en la superficie de las partes base. En los efectos varios también se incluye superficie áspera, entre otros. Con eso sería todo. Gracias por su atención.